Sí. Correcto. Entonces vamos a hacer una pantalla simulando el funcionamiento de una aplicación. Cuando usted trabaja sobre un sistema de información, lo que hace es ingresar datos en pantalla. Entonces, donde tiene el nombre del campo y un espacio donde usted va a ingresar la información. La característica del sistema es que le valida la información que usted está ingresando. Esa es una de las características que tiene cualquier aplicativo informático con el objetivo de, de que la información que nosotros ingresemos guarde cierta coherencia, o sea, o cumpla cierto estándar de calidad en cuanto a la información que se quiere manejar. Entonces, en ese sentido, Excel, por ejemplo, aquí, yo puedo trabajar, digamos que voy a trabajar sobre nombre, ¿no? Entonces, sobrenombre, aquí coloco, por ejemplo, voy a dar un espacio en blanco, tengo Luis, ¿sí? Luego puedo hacer esto, Luis, y doy dos espacios en blanco, luego ingreso simplemente Luis, y aquí si yo coloco un filtro sobre este dato, debería aparecerme un solo dato. ¿Qué dicen ustedes? Entonces me debería aparecer un solo dato, ¿sí? Y en realidad me refleja ese dato. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Sí? Luis, y pongo aquí un dato de punto, ¿sí? Y acá hago Luis punto. ¿Ya? Entonces voy al dato otra vez y ya tengo tres tipos de datos. Entonces lo ideal es, si bien es cierto, antes por ejemplo yo insertaba un espacio en blanco, ¿sí? O colocaba la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, y entonces el Excel lo tomaba como si fueran datos totalmente diferentes. Hoy un poco es más flexible en este sentido y no considera ni los espacios en blanco ni las tanto al inicio como al final del nombre, ni alguna otra especificación adicional que se pueda hacer. Entonces un poco nos facilita esa tarea. Pero cuando yo coloco ya un carácter especial, o por ahí se me fue un espacio en blanco, por ejemplo, cuando estoy ingresando el nombre, ¿sí? A mí, en teoría, yo diría que este es el mismo dato, ¿sí? Porque hacen referencia a un nombre. Pero el Excel lo que hace es considerarle como cuatro datos, de tal manera que cuando yo aplique la fórmula, ¿sí? Y le digo contar datos, ¿sí? Aquí me va a aparecer cuatro, ¿sí? Y si le digo elimíname repetidos, no voy a encontrar ningún repetido. Es lo mismo que la función que apliqué hace un momento. Entonces voy a la opción de insertar, voy a fórmula de formato condicional, reglas para validar datos, y me dice de valores duplicados. Entonces ahí me debería marcar, ¿sí? Pero el Excel no me marca ninguno, ¿sí ve? No me marca. Y en mi concepto estoy hablando del mismo dato, debería marcarme todos. Entonces yo coloco aquí, por ejemplo, ya Luis, ¿sí? Y por acá sigo colocando Luis, ¿sí? Entonces estos son datos repetidos, ¿sí? ¿Sí ven? Son datos repetidos. Entonces la idea es que yo vaya validando esta información, ¿ya? Para eso, entonces la intención o el trabajo que vamos a empezar a hacer y que continuaremos la próxima semana es tratar de generar una pantalla que me permita insertar campos y luego esos datos los genere en una hoja adicional donde ya se encuentre la información validada, ¿sí? Aplicando un poco o simulando el funcionamiento de lo que son los sistemas de información. ¿Qué logro con esto? Con esto logro que la captura de datos que yo pueda tener, tanto en pantalla o en forma tabular, matriz, lo pueda realizar, pero ya con ciertos criterios, de tal manera de que se filtre esa información. Porque una de las tareas más pesadas es que me dan un archivo tal como con estos inconvenientes, y lo que debo hacer es empezar a validar esa información. Entonces ahorita con 5 registros no es problema, pero si yo tengo 10.000 registros con 10 columnas o 20 columnas, la información se vuelve un poco complicada.
y en ocasiones toca inclusive ir al fichero, al original, a la carpeta y validar esa información. Pero si yo lo puedo hacer el instante en que yo ingreso esa información, entonces como que el trabajo se empieza a facilitar. Bien, entonces ese es el objetivo de lo que se pretende hacer en este momento. Bueno, aquí por ejemplo si quiere eliminar una fórmula y quiere eliminar duplicados en el caso de que no desee tenerlos, simplemente va a esto y la elimina, ¿no? Hay la opción de eliminar. Entonces digo formato condicional, marcar, pues, y hay una alternativa de eliminar que está en datos precisamente, que es de eliminar datos, quitar datos duplicados, ¿sí ven? Y si algún momento ustedes tienen que poner y quiere eliminarlos, pero este proceso le facilita la tarea, pero de preferencia cuando yo desee eliminar, en este momento es fácil, pero tenga cuidado en hacer esto. ¿Sí? Le dice que eliminó 3 y depura la información, pero esa es un momento en el que es una situación que se puede aplicar, pero que debe ser un poco validado o pensando en realmente si eso desea hacerlo, porque se puede eliminar ciertos datos complementarios que puede realizar la diferencia entre un registro y el otro. O en el caso que les estoy planteando, eso puede provenir de otras tablas, de tal manera de que puede tener su consecuencia. Bien, entonces vamos al ejemplo que quiero colocar. Entonces vamos a simular una pantallita. ¿Sí? Entonces el trabajo consiste en primero crear en esta tabla, en esta hoja cliente, una tabla con unos 5 campos. Vamos a validar esa información y luego vamos a generar una base de datos con la misma información que se encuentra colocada en clientes. Ya, pero eso, la intención es que al momento que yo ingrese en la hoja clientes, luego con un simple clic automáticamente se vaya generando la base en la siguiente hoja. Para ello, la recomendación es que cuando yo defina una hoja de datos de este estilo, yo coloque ciertas condiciones que debe cumplir el dato. Y por lo que bajo esa consideración requiere que yo tenga una hoja adicional llamada datos donde voy a colocar las condiciones que voy a validar en dicha información, en dichos campos. Entonces hagamos lo siguiente. Voy a colocar aquí, digamos, voy a eliminar esto. Lo voy a inicio y con la brochita borro todo. Bien, entonces aquí le voy a colocar datos de cliente como nombre de la pantalla sobre la cual voy a trabajar. Datos cliente. ¿Y qué información voy a guardar? Entonces, por ejemplo, le voy a guardar nombre. ¿Sí? Le voy a decir que voy a guardar la edad. ¿Sí? Le voy a colocar ciudad. Y digamos que le voy a colocar edad. Ya está, profe. ¿Qué pasó? Ya está, edad. ¿Ya está dado? ¿Cómo le fue? No, no le digo, profe, que ya está, edad. Ah, ya está edad. Perdón. Pensé que le había dado. Ya, correcto, edad. Entonces, otro dato. Estamos en otro baile. ¿Qué otro campo podríamos colocarle? Provincia, ciudad, sector. Oh, Ya. Entonces, digamos que por ahí estos son 4 datos que yo le voy a ingresar. La ubicación, obviamente, la va a establecer usted. O sea, aquí es cuestión de diseño. Entonces, aquí simplemente lo que voy a hacer es simular la pantallita. Le voy a colocar un fondo. ¿Sí? Digamos que es este. Sobre este es el campo de ingreso. Le voy a ampliar un poquito. Lo voy a ampliar un poco. Le voy a colocar un subrayado para indicar que ahí voy a ingresar el dato. Igual sobre edad. Esto lo pueden diseñar ustedes más chévere, ¿no? Pueden colocar fondos sobre cada uno de estos para que identifique que son otro tipo de información que voy a capturar sobre la misma. Le voy a colocar esta. ¿Sí? Luego en la parte inferior, un poco avanzando sobre lo que vamos a hacer más adelante, es que aquí voy a colocar
una sección donde voy a colocar justamente un botón que me permita sistematizar este ingreso de información. Como este es un rótulo en el cual me va a dar el nombre de la pantalla que estoy diseñando, entonces le voy a centrar. Entonces hago botón derecho, me voy a formato de celda. En formato de celda me voy a alineación, y aquí hay algunas alternativas para no centrarle solamente sobre la parte que estoy uniendo, sino como normalmente cuando voy a trabajar con tablas es preferible no realizar la unión de las diferentes celdas que podría estar uniendo. De preferencia no. Lo que sí podría hacer es centrar el, el texto dentro dentro de varias columnas con el objeto de visualizar de mejor manera la información. Entonces, en ese caso voy a la alternativa de eh, centrar en la selección, es decir, no uno. ¿Por qué no uno? Porque cuando yo deseo insertar una cierta fórmula, sobre todo una tabla, en el momento en que se encuentran unidas ciertas columnas no se puede aplicar la fórmula, porque siempre se lo hace sobre celdas de forma independiente. Entonces este proceso de combinar sí poco debe ser repensado, eh, toda vez que, repito, podríamos o tendríamos que validarle, tendríamos que verle el momento en que se quiere aplicar una fórmula. Entonces, si vamos a aplicar fórmulas, de preferencia anulable. Entonces, pero ¿cómo centramos? Hacemos esta opción de centrar en la selección y le aceptamos, ¿sí? Entonces, el efecto que voy a tener es que se me debería centrar, ¿no? Pero no quiere. Entonces vamos a formato de celda nuevamente, vamos a la opción de centrar en la selección, en la parte inferior también le voy a centrar y aceptamos. ¿Sí? Entonces ahí usted puede apreciar que me centra, pero no se encuentra el dato centrado sobre la unión de las dos celdas, sino que visualmente se encuentra centrado, pero legalmente se encuentra en la celda C5, no se encuentra en la combinación. Entonces si ve, tengo celda C5 diferente de la sección de C5 que es la que se encuentra contigo, pero el dato se encuentra centrado, y sobre eso yo puedo aplicar un tipo de letra y puedo aumentar su tamaño. ¿Ya? Y aquí podría colocar negrillas, ¿sí? Y combinado. Entonces este es un efecto que ustedes lo pueden ir aplicando. Adicional a eso, como toda esta pantalla debe haber un proceso de retroalimentación, si es necesario identificar todos los campos que son obligatorios de ser ingresados. Hay ciertos campos que no lo son, pero digamos que en este caso todos son obligatorios. Entonces normalmente lo que usted puede apreciar en los sistemas es que aparece un signo de asterisco o un color diferente respecto al resto de campos, de aquellos campos que son obligatorios, y usted coloca una notita al final que le dice campos obligatorios de ser llenados. Entonces vamos a hacer eso. Ahora, esta misma información que le voy a validar sobre esta celda también lo podría hacer sobre una base de datos sin necesidad de hacer uso de esta alternativa, pero la intención es integrarlo uno con lo otro. Entonces voy a generar acá lo mismo y voy a hacer uso de la opción de pegado especial, de tal manera que me permita transponer esa información, porque cuando voy a hacer este caso, ¿sí?, lo ideal es que yo tenga los mismos nombres colocados, los mismos nombres que coloqué en la pantalla son aquellos que deben reflejarse en la tabla que estoy creando. Entonces en este momento lo que he hecho es crear una tabla, ¿sí?, que es un procedimiento mediante el cual yo también podría ingresar la información, pero acá también puedo validar esa información. O la otra es haciendo uso de la pantallita, que también me permite validar la información. Y luego esta hoja de datos, ¿sí?, aquí le voy a aplicar las reglas o criterios de validación. Entonces esta hoja de datos es una especie de administración, porque mientras más estándar sea, ¿sí?, es decir, no le haga directamente en la hoja, sino a través de otra, y en esa hoja donde están estas condiciones las puedo modificar y se aplica al resto de hojas en las cuales esté aplicado, es mucho más fácil. Es decir, si yo tengo
un solo campo donde defino las reglas y modifico las reglas, ¿sí?, en este campo, y esas modificaciones puedan reflejarse directamente en las hojas, es mucho mejor a aplicar sobre cada hoja las modificaciones. Ese es el criterio. Entonces esta hoja se llama validación de datos. Bien, entonces vamos a colocar, por ejemplo, sobre el campo nombre, ¿sí?, ¿qué validación podría hacerlo? Entonces aquí tengo nombre. Puede ser una longitud del dato, ¿no? Listen. Mande. Sí, dígame. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Listen, una consulta. Por ejemplo, en la validación de datos no le vale copiar en la primera página que le puso. O ahí también, o ahí tenemos que escribir. En la hoja datos. ¿A qué se refiere? Sí, copiar. O en la validación de datos va a No, aquí es, o otros sea, nombres. no, va el mismo nombre, sino que lo que pasa es que aquí lo que quiero aplicar es, por ejemplo, el que aquí voy a validar este dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, no debería ingresar, no me debería permitir ingresar campos vacíos, ¿sí? Porque normalmente cuando no tengo el nombre, sigo, avanzo, o sea, y dejo campos en blanco, entonces campos en blanco tampoco me sirve. Entonces yo no le voy a dejar pasar mientras no me ingrese al menos un dato. Ese es el objetivo. Entonces ese es el criterio de validación que voy a colocar acá. Por eso le digo, cuando hablo del campo nombre, que la pregunta es si la entiendo en el sentido de que coloque lo mismo. Sí puedo hacerlo, sí, no hay problema. Y lo coloque acá, sí, no habría problema. Entonces ahí hago simplemente el uso del pegado tradicional. Entonces sobre este es lo mismo, no habría problema. Entonces sobre este le quiero definir la longitud, ¿sí? Entonces aquí le voy a colocar longitud como observación. Entonces aquí voy a colocar nombre del campo. Ya, son estos. Y aquí son criterios de validación, tal como está el nombre de la hoja. Entonces, ¿qué validación voy a aplicar? Que no sea vacío. Entonces la observación es que no, aquí es una observación. Y aquí le voy a establecer el criterio. Y aquí el criterio. Esta es una forma, ¿no? Existe otros. El concepto es, la idea es lo que es, lo vamos a hacer. Entonces le voy a colocar esto de esta forma. ¿Ya? Ya, entonces la observación es que no sea vacío, no esté vacío, no esté vacío. Ya. Entonces, ¿cómo hago que no esté vacío? Entonces, para que no esté vacío, entonces me voy justamente a este proceso de validación que está dentro de la opción datos y dentro de la alternativa que dice validación de campos. En el campo validación de campos, usted tiene una ventana que tiene 3 viñetas. En la primera dice los criterios de validación que usted va a aplicar sobre cada uno de los campos. Y dentro de esta validación ya existe sobre el tipo de dato que tengo almacenado y sobre el cual voy a validar. Entonces le puedo aplicar un criterio de un número entero, o de decimal, o de lista, o de fecha, o de hora, o de longitud de texto, o puedo personalizar esa información. Adicional a esto, ¿sí?, existe un mensaje de entrada, es decir, una información previa que se comunica con la persona que está utilizando su aplicación o su ingreso de datos y le diga, por favor, ingrese un dato referente a esto que debe tener estas características. Y en el caso de que cometa un error, le debe decir, vea, no ingresó la información con las características
explicadas, no sé. El asunto es que usted tiene que validar este mensaje por cada uno de los campos, tanto el de entrada, que es de retroalimentación, y el de mensaje de error en el caso de que haya cometido un error. Eso se lo puede hacer por cada uno de los campos. En este caso, digamos que no quiero un campo vacío. Simplemente el Excel no le controla eso, pero si lo coloco esta validación sobre este campo, automáticamente no me va a permitir ingresar campos vacíos. Entonces esa es la idea. Y lo igual sobre el resto de valores. Entonces le digo que va a ser de una longitud de texto. Y me dice, cuando aplico este criterio de longitud del campo, me dice que esté entre un rango de valores de que no sea igual o que no sea igual a alguna palabra, que sea mayor que, o que sea menor que, o que sea mayor o igual que. Entonces yo le voy a colocar que sea mayor que, ¿sí? Al menos que sea igual a que. Entonces ahí viene el hecho de que yo modifico o voy a hacer uso de la tabla de datos para colocar la validación. ¿Y cuál es la validación? Entonces vengo acá, me ubico y me selecciono donde voy a aplicar el criterio. Y esta es la celda que me va a colocar el criterio de validación. Y simplemente le acepto. Entonces le digo acá, vengo acá y le digo el criterio es que sea mayor que 5, o sea, al menos debe tener 5 caracteres. El momento en que no sea 5 caracteres, no me va a permitir el dato. Entonces vengo acá y vengo a esto. Entonces voy acá e inserto 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí me sale un error, dice, no coincide con la restricción de validación de datos definido para esta celda. ¿Ya? Entonces, si yo deseo cambiar esa información, tendría que venir acá nuevamente e irme a la parte de validación del dato y le debería colocar un mensaje de entrada para que no me salga el que viene por defecto. Entonces aquí le voy a colocar nombre y le voy a indicar debe al menos ingresar un texto de 5 caracteres, ¿sí? Y una vez me voy a colocar un mensaje. El mensaje le digo, el estilo es alto, la advertencia o información, le voy a colocar de información. Y obviamente cuando coloque el estilo me va a aparecer un icono asociado al dicho. Y aquí es error de ingreso de datos. Error de ingreso de datos. Entonces el mensaje va a ser, debe ser mayor de 5 caracteres. Ya, entonces reitero, todo esto lo que usted hace es darle una retroalimentación al usuario para que no cometa el error y validarle de que se asegure de que usted va a ingresar una información. ¿Ya? Entonces cuando hago esto va a ver que si observa en el momento en que yo me ubico en el campo ya le sale el detalle y le dice debe al menos ingresar un texto de 5 caracteres. Entonces voy a este caso de acá, ingreso el dato, le doy enter y me dice debe ser mayor de 5 caracteres, ¿sí? Entonces acepto y me vuelvo otra vez acá, ¿de acuerdo? Entonces nuevamente debería volver a ingresar el carácter. Entonces 455, texto de la nombre. Entonces digo nombre, nombre, ya, este tiene más de 5. Entonces el momento que le doy enter, ahí me captura el dato. Entonces este criterio de validación le apliqué sobre este campo. Lo mismo podría hacer en esta pantalla. Lo mismo que hago aquí sobre esta pantalla, ¿sí? Porque la idea es que luego posteriormente vamos a hacer que ningún otro campo pueda ingresar el usuario el dato. Simplemente sobre aquellos campos donde tiene que ingresar. No me tiene que modificar esta información. Luego vamos a ver cómo le hacemos esta parte. Entonces el mismo criterio le aplico acá, ¿sí? Tanto que le hice como sobre pantalla, acá lo debo hacer sobre la columna, por ejemplo. Entonces vengo, marco toda la columna y nuevamente me voy a cada uno al criterio de validación y me voy a la parte de configuración. Le digo no, debe ser una de tipo de texto, ¿sí? Debe ser una longitud mayor que y en un mínimo de, y me voy nuevamente a la parte de datos, porque el momento en que yo seleccione eso ya le digo que 5.
Pero ¿qué pasa de esa manera? Entonces yo ya tengo el criterio de validación tanto sobre el cliente como sobre la parte de columna de la base de datos. Digamos que ya no quiero de 5, quiero de 10. Entonces simplemente lo que hago es venir acá, digo, no, el criterio ya no es 5, es 10. Y ya me controla tanto en la hoja cliente como en la de base de datos ese criterio. Entonces vengo acá, entonces voy a ingresar la información, nombre, perdón, nombre persona. Sí, me va a aceptar porque tiene más de 10. Pero en el momento en que venga acá y le diga nombre, e ingrese, por ejemplo, Luis, ¿sí? No me está validando, quiere decir que no está colocada la validación. Entonces nuevamente voy acá, validación de datos, longitud del texto, me voy a la opción de datos y vengo criterio. Le voy a hacer referencia al campo fijo, ¿no? Ya. Y acepto. Mayor que 5. Mayor que 10, bien, aceptemos. Entonces vengo acá y obviamente aquí debería nuevamente volver a ingresar, ¿sí? Y me va a aparecer el mensaje de que no estoy insertando el número de caracteres, que antes era 5. Entonces voy a ingresar otro carácter y le digo Luis N, ¿sí? Aumenté más caracteres y le vuelvo a aceptar y me dice no coincide todavía. Entonces quiere decir que debo ingresar con mayor caracteres. Desde el momento en que yo ingrese Luis nombre, por ejemplo, ahí ya me está cumpliendo la condición de que sea mayor y me va a aceptar el dato, ¿sí? Entonces, si me voy a la siguiente columna, igual me debería realizar este proceso de verificación. Entonces, nombre completo, nombre. En este momento no me debería aceptar, ¿sí? Porque no está con la validación de 10. ¿Sí? Antes era 5, ahora es 10. Entonces, como usted puede ver, si no hubiera aplicado este criterio, lo que haría es que tendría que nuevamente volver a la fila esta y cambiar el criterio de validación. Y si eso le quiero aplicar sobre la celda, sobre la hoja cliente, también debería venir acá. Pero como está sobre una hoja de datos que se aplica a las dos anteriores, entonces simplemente la idea de tener esta hoja de criterios de validación tiene ese objetivo, de que si yo cambio las condiciones, simplemente modificando la hoja de datos, automáticamente eso se va a reflejar en lo otro, en las otras celdas que contienen dicha validación. En el caso de la edad, por ejemplo, ¿qué no debería controlar? ¿Qué debería controlar? Debería ser mayor que 0, porque no puede haber edades negativas. Entonces, si yo ingreso menos 5, por ejemplo, ahorita, menos 5, el sistema me permite. No ha pasado nada, porque el Excel no lo sabe. Pero si yo hago el criterio de validación de que debe ser mayor que 0, entonces me voy a la hojita de datos, digo, debe ser mayor que 0, ¿sí? Y menor que 100, digamos, y menor que 100, y menor que 100. Digamos que esa es la condición que estoy aplicando, ¿no? Que no necesariamente tenga sentido. Entonces aquí este es el criterio. Entonces aquí tengo un valor inicial de 0 y un valor final de 100. Entonces para mí este es un valor inicial y este es un valor final aplicado a este criterio de aquí, ¿sí? Vamos a ver. Y marquemos esto, ¿sí? Este es el criterio para aplicable al de acá. Ya. Entonces este es el valor inicial de 0 y el de 100, sobre el que voy a aplicar el criterio de validación. Entonces me ubico sobre este campo. Nuevamente me voy a la opción de datos, me voy a la tabla de validación de datos y me voy a la parte de número. Es un número entero, ¿sí? Es más. Y le digo entre. Entonces me dice valor mínimo. Entonces me voy a la hoja de datos y coloco
el valor que contiene esa referenciación. Y le voy a colocar que sea fijo. ¿Ya? Y el máximo es aquel que igual se encuentra en la hoja de datos en la celda D6. Y también le voy a colocar fijo para que no se me cambie. Y acepto. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, aquí menos 5, ¿sí? Nuevamente voy a ingresar menos 5, le doy enter y me va a decir que no puedo ingresar esa información porque estoy validando ese dato. Entonces, de esa manera, como usted puede apreciar, un poco lo que estoy haciendo es validando o verificando que la información cumpla con ciertos parámetros al menos que me garanticen cierta calidad de la información. Así como lo hice sobre la parte de, en este campo lo puedo aplicar sobre toda la columna. Entonces, para lo cual lo que hago es el mismo procedimiento, pero no aplicado al campo, sino a la columna. Entonces me ubico sobre la columna, me voy a la parte de validación de datos. Le digo que no es cualquier valor, sino que es un número entero. Y dentro de datos no solamente está entre, sino que hay algunas condiciones sobre las cuales yo podría aplicar, pero bajo el actual criterio que yo tengo, la que me va a funcionar es la condición de entre. Igual voy al valor mínimo y hago referencia a la misma hoja donde tengo esos criterios de validación. Por lo tanto, me iría a la hoja de datos, me iría a las celdas de 6 que contiene dicha información y me iría el valor máximo que se encuentra dentro de la hoja de datos en la columna de 6 y acepto. De tal manera que cuando yo aquí ingrese edad, por ejemplo 0, el 0 estaba permitido, sí, estaba permitido, ¿ya? Pero cuando yo ingrese, por ejemplo, 125 años, ¿sí? Porque se me fue el dedillo en el ingreso de la información, me dice no está dentro del rango permitido, ¿ya? Entonces, esos son los criterios de validación que yo podría tener sobre la hoja, sobre un dato o sobre una columna. ¿Ya? Pongámosle 245, me va a decir que no. Entonces, voy a intentar y le pongo 29. ¿Ya? De esta manera ingreso. Ahora, hay cierta información que es estándar dentro de los campos que yo estoy trabajando, y es preferible de que si yo tengo ya estandarizada cierta información, yo más bien no le permite ingresar, simplemente le permita seleccionar. Entonces, en el caso de la ciudad, digamos que usted tiene 3 ciudades sobre la cual usted trabaja, solamente tiene que centrarse esa información. Entonces me voy a la parte de datos y aquí voy a insertar ciertas columnas. Entonces, con la idea entonces aquí el criterio es que seleccione ciertas ciudades, no todas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los datos? Digamos que son las ciudades de Quito, la de Guayaquil, y aquí digamos que es Cuenca. Ya metemos ahorita más al rato. Ya, entonces esto yo le tengo definido. Entonces este es mi criterio de validación para el campo de ciudad. Por lo tanto, ese criterio es el que le voy a aplicar al campo y luego a la columna. Entonces voy a ciudad y me voy a la parte de datos, perdón, me voy a datos, a la validación de datos. Y aquí el criterio de validación ya no es un número entero, sino va a ser ni longitud de texto, va a ser una lista. Y dentro de la lista me dice cuál es la lista que voy a tomar como referencia para desplegar. Entonces me ubico en la hoja de datos y selecciono el rango donde se encuentran esos valores y acepto. ¿Sí? Entonces, cuando hago esa alternativa, el campo asociado ya me aparece un icono en la parte derecha donde me va a desplegar esta información. Entonces, esta información obviamente va a ser actualizado, hay parámetros
hay funciones que me permiten determinar o actualizar esa información, porque no siempre va a ser constante. Y luego, por ejemplo, si voy a enlazar ciudad con sector, también me permite encadenar esa información de que me despliegue el sector de la ciudad de Quito, luego el sector de la ciudad de Guayaquil, es decir, me permite encadenar esa información. Entonces digamos que selecciono Guayaquil y ahí está. Entonces ya no tengo que ingresar. Entonces mientras menos digite, menos errores el usuario podría cometer. Entonces hay que dar esa facilidad. Si eso voy a la parte de ciudad, entonces quiero aplicar la columna, realizo el mismo procedimiento. Entonces me voy a la parte de validación de datos. Coloco el valor de lista. Me voy al origen, ubicándome en la hoja de datos, selecciono el rango de valores y acepto. E inmediatamente sobre cada uno de los campos usted va a apreciar que forma parte de esa columna. Me va a desplegar la información del dato que puedo seleccionar. Y sencillamente es mucho más fácil y mucho más rápido, reitero, el hecho de ingresar la información y no hacerle que digite. En el caso de sector igual, ¿no es cierto? Voy a aplicar a la ciudad de... Voy a colocar como ejemplo simplemente en la parte de datos una referente a sector que diga selección de sectores y debería estar asociados a ciudad, ¿no? La ciudad. Asociado a ciudad. ¿Ya? En Quito, por ejemplo, debería estar asociado, en el caso de Quito, yo voy a colocar aquí Quito, debe estar asociado, digamos que por el negocio que yo tengo, le coloco norte, centro, sur y pongámosle valles. Ya, pero esto, reitero, realmente va a estar en función de lo que del dato que usted desee manipular. Entonces, ¿cómo hago? Hago el mismo procedimiento anterior. Entonces vengo acá a cliente y lo que hago es nuevamente irme a la alternativa de datos, validación de datos, lista, luego me voy a origen, nuevamente me ubico en la hoja de datos y a la lista que hace referencia a Quito y acepto y tengo la información, ¿sí? De tal manera de que coloco esa información. Reitero, o sea, cuando yo estoy aquí en Guayaquil, debería asociarme los de Guayaquil. Entonces, para hacer eso, ¿sí? Debería hacer lo siguiente, por ejemplo, vamos a hacer eso. Entonces vengo acá. No, realmente me voy, no tengo 10 minutos. Si gustan, si desean que lo haga eso, por favor me indican y lo podríamos hacer la próxima semana. Es decir, yo coloco aquí Quito, ¿sí? Y me sale todos los sectores referentes a Quito. Pero cuando yo seleccione Guayaquil, no van a ser los mismos sectores que tiene Quito. Me debería desplegarme o asociarme los sectores que se definan en Guayaquil. Igual situación a aquellos que estén en Cuenca o que estén en Ambato, ¿ya? Pero se puede realizar. Lo que hay que hacer en este caso es, cuando yo coloco aquí esto, ¿sí? Recuerda que le había indicado de que yo asocio aquí valores y coloco Quito. ¿Sí? Ahí sí es importante el mismo nombre que estoy asociando a la parte del dato que estoy insertando en el campo anterior. Entonces debe colocar el mismo dato, Quito y Quito, ¿ya? Porque luego en el llamado, ¿sí? Entonces cuando yo coloque Quito, si usted observa, ¿sí? Me va a seleccionar esos datos. Y luego en el llamado es aquel que yo debo modificar, pero se le hace a través de una función que tendría que explicarles, ¿ya? Pero se puede hacer esa información. Reitero, el asunto es que se pueda validar esta información y a veces también el Excel le permite ir encadenando cada una de estas funciones. Entonces digamos que ya tengo definido esta parte, ¿ya?
Cuando tengo definido esto, resulta, como les había indicado, aquí no debería permitirme ingresar información, puesto que ya no es parte de la hoja de datos. Entonces, ¿cómo realizo esa alternativa? De tal manera de que solamente me permite ingresar información en aquellos campos que son editables, si cabe el término, y no en el resto de información. Entonces, para hacer esta parte, tendría que ubicarme en la opción de formato de celda y irnos a la opción de proteger. Entonces, en la opción de proteger, ahí existe la alternativa de bloqueada, ¿sí? Cuando habla de bloqueado, quiere decir que esa información, por defecto, todas las celdas están abiertas. Pero si yo le quito esa alternativa, entonces quiere decir que el resto de información, a excepción de esta, debería estar abierta para el ingreso de los datos. Igual procedimiento hago en el resto de campos. Nuevamente me voy a formato de celda, deshabilito la opción de bloqueado, me voy a la opción de formato de celda, proteger, desbloqueo, formato de celda, desproteger, desbloqueado de celda, ¿sí? Y luego, una vez que tengo eso, ¿sí? me debería ir, permítanme un momentito, me voy a vista, no, perdón, a revisar, y está la opción de proteger hoja. Entonces aquí vengo a la opción y ya digo proteger hoja. Como digo, y sobre qué voy a proteger. Entonces la protección se hace sobre toda la hoja. Y cuando yo protejo, debo colocar una contraseña. Y a la par que coloco la contraseña, me debe indicar sobre qué actividades voy a bloquear o desbloquear. Y como alternativas, ahí tengo selección de celdas bloqueadas, que es lo que acabé de hacer anteriormente. La otra es, podría bloquearle la hoja para que no me inserte datos, perdón, no me inserte filas, no me inserte columnas, no coloque hipervínculos, que quede fije la información, ¿sí? Con cada una de estas. Entonces simplemente lo que hago es habilitando cada una de las alternativas que ahí se hayan colocadas. Debería colocar una contraseña. Voy a colocar del 1 al 5. Me va a pedir que vuelva a reiterar la contraseña porque deben coincidir, y acepto. Entonces el momento que hago esta alternativa, ¿sí? Entonces resulta que la hoja clienta, porque esto se hace sobre hojas, ¿no? También se lo puede hacer sobre todo el documento para que solamente sea de lectura o escritura, o de lectura y escritura, dependiendo de los roles que usted asigne. Entonces lo que hace es que cuando yo intente ingresar a otra hoja, a otro campo, ¿sí? Va a ver que ninguno me va a permitir ingresar la información, y solamente en aquel campo donde yo encuentre o deba ingresar información sí me permite modificar, ¿sí? Entonces ese es el efecto que tendría que colocar, ¿sí? Entonces, pero si me ubico en otra celda, reitero, el Excel no me va a permitir modificar esa información. De esa manera yo garantizo de que los datos de los campos o de las pantallas o de lo que usted tenga asociadas nunca me va a modificar, y solamente me podrá ingresar la información en el campo que deseo que ingrese la información. Y sobre cada uno de estos campos lo que he hecho es validar la información, de tal manera que no me va a permitir ingresar cualquier información. Simplemente lo que va a hacer es que al menos con cierto criterio se inserte esa información. Lo que hice sobre la hoja clientes puedo también hacerlo sobre la hoja de datos. Entonces aquí yo puedo bloquear toda la parte de columnas, ¿sí? Todas estas, o toda la parte de filas. Entonces ya depende de lo que usted desee realizar. Así como le hice sobre el campo, lo puedo hacer sobre toda una fila o sobre toda una columna.